Hola, buenas tardes. Dentro de la serie de debates urbanos que venimos manteniendo en el Colegio de Arquitectos desde hace muchos años, hoy tenemos un debate más dentro de la serie del transporte urbano que hemos tratado ya en numerosas ocasiones. La última vez fue hace poco más de un año, en la que vino Santiago Rubio, ingeniero jefe de tráfico de Zaragoza, o no sé qué cargo tiene exactamente, bueno, de ingeniero de movilidad de Zaragoza y jefe del proyecto del tranvía. Vino, creo recordar, fue en abril del año pasado, nos explicó el proyecto de tranvía. Y en esta ocasión nos acompaña Iñaki Alday, que aquí entre nosotros no necesita presentación, para explicarnos el proyecto de integración del tranvía. Dentro del debate del tranvía, el Colegio de Arquitectos ha participado muy activamente, primero en todas las alegaciones que ha ido habiendo, y ha participado como un colectivo más de los de colegios profesionales, etcétera, dando su visión sobre la movilidad. Pero nosotros somos arquitectos y urbanistas y nosotros tenemos una preocupación añadida que no la suelen tener la mayoría de los colectivos, ni siquiera de los colegios profesionales, que es la preocupación por la calidad del espacio público y la preocupación por la integración urbana, por la preocupación por la integración de las distintas redes de transporte, la red peatonal, la red ciclista, la red de transporte público y la red de transporte privado, la integración de todas las redes de transporte y la integración con el espacio urbano, ¿no? Hemos tenido, yo creo que la gran suerte de que Iñaki Alday, que tiene una extensísima obra de altísima calidad, pueda participar también en este proyecto. Iñaki, además de otros muchos proyectos, ha participado en Zaragoza en dos muy grandes proyectos. Uno fue el Paseo Independencia y otro fue el Parque del Agua. En esta ocasión puede participar, él tiene la suerte y nosotros también vamos a tener la suerte de poder disfrutar de su obra en la integración urbana del tranvía. Hasta ahora ha trabajado en la primera fase de esa integración urbana y creo, como nos comentará más adelante, que está empezando en estos momentos a pensar en la integración de la segunda fase. Y yo creo que sin más le voy a dar la palabra a Iñaki. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Has hecho un prejuicio, por suerte favorable. No sé si esperemos que sigas pensando lo mismo, confío. Bueno, gracias por la asistencia, porque estamos en fase del Mundial y esto más complicado a estas horas y tanto calor, ya verano. Vengo aquí un poco a hacer una especie de rendezvous, en el sentido de que me siento como depositario, digamos, de una especie de encargo colectivo, entre comillas, digamos, ¿no? Me ha tocado a mí asumir un poco el papel, pero de hecho he estado recibiendo apoyo y recibiendo datos y propuestas de Miguel Ángel, de Pablo de la Cal, de Teófilo, de Teófilo Martín, de Carlos Martín, de Pachi Monclús, y de otros arquitectos que han estado como siguiendo un poco y aportando a veces notas, a veces propuestas, ideas, cosas a tener en cuenta, datos, etc. Y un poco yo hago el de infiltrado que está trabajando este tema de la integración urbana. El interés que tiene para nosotros es un interés tanto como un tema clave de infraestructuras que algunos arquitectos estamos muy interesados en los temas de las infraestructuras porque modifican la ciudad y modifican el espacio y son un elemento clave. No estamos preocupados solo en los temas de superficies o a veces, supongo que aquí hay arquitectos y no arquitectos, nos encontramos muchas veces como que el arquitecto le llaman para que elija el color de la baldosa y dices, bueno, no, no es así y de hecho esto implica, veréis un poco algunos temas del trabajo que ha hecho esto. Por lo tanto, interés en este tema de las infraestructuras, en el tema del transporte y de la movilidad privado y público, que conforman claramente espacio urbano, y el interés en el espacio público, digamos que es uno de nuestros temas de trabajo fundamentales.
Estamos trabajando, como decía Miguel Ángel y como dice la carátula, y es lo que voy a explicar, que es lo que puedo explicar realmente. Después, más informalmente, si queréis, no sé si podremos comentar algo de la fase 2, porque estamos empezando. Pero básicamente estamos trabajando sobre la fase 1, esta fase que va desde la Gran Vía hasta Valdespartera. Afortunadamente, aunque la numeración de los tramos es inversa, empezaba por el norte, esta fase 2 es el denominado tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4, efectivamente se está haciendo el tramo 3 y tramo 4 como primera fase. Digo afortunadamente porque nos permite ensayar todos los temas en un espacio antes de llegar a atravesar el centro de la ciudad, y por lo tanto va a permitir que la gente nos acostumbremos al tranvía antes de que pase por los espacios puramente peatonales. Y no es baladí, digamos, por la dificultad que tiene el acostumbrarnos a una nueva infraestructura que hace muchos años que desapareció de Zaragoza y que reaparece completamente diferente. La fase 2, como decía, va desde la Gran Vía, desde la Plaza Paraíso, por decirlo así, hasta el Parque Goya, atravesando el Actur y cruzando el Paseo de Independencia, Plaza de España y Coso, junto al Mercado Central y las murallas romanas. El color rojo es el que corresponde a los tramos que van sin catenaria. Por lo tanto, cuando esté hecha la línea, tendremos el norte-sur de Zaragoza tramado. Cualitativamente es muy diferente a otras intervenciones de tranvías que se han realizado o se están realizando, en los cuales el tranvía se coloca de forma, digamos, periférica. Por ejemplo, Barcelona, que teníamos o hay allí 2 tranvías por los 2 extremos de la diagonal, y después se ha suscitado el debate que comentaremos en un momento. Esto quiere decir que realmente la ambición de la propuesta ha sido realmente importante, decidir cruzar Zaragoza entero y convertir el tranvía en un elemento de estructura urbana fundamental para el desarrollo de la ciudad y para la movilidad urbana en Zaragoza. Yo creo que esta es una apuesta muy valiente. Yo soy un convencido del tranvía, si no, no estaría aquí, y me parece que la apuesta valiente tiene como recompensa que funcionará de verdad, digamos, mejor o peor, yo creo que muy bien, pero funcionará de verdad. No será un elemento marginal, un elemento auxiliar, sino que es un elemento central con todo el potencial que tiene. Quería explicar brevísimamente, esto no sé si es información clasificada, pero quería explicar muy brevemente cómo es la estructura en la que estamos trabajando. Me preguntaba Miguel Ángel para explicarla, digo, mejor lo explico yo porque es muy complicado. El Ayuntamiento de Zaragoza es el cliente, digamos, es el impulsor de esta iniciativa y encargó un proyecto que se denomina el proyecto de referencia, precisamente a esta misma UTE de Ingeniería, que ahora hace la dirección de obra. El tranvía lo construye, digamos, porque ha ganado el concurso una sociedad de economía mixta que elabora su propio proyecto a partir del proyecto de referencia y, por lo tanto, elabora el proyecto y lo ejecuta y es absolutamente autónoma. Pero en esta sociedad de economía mixta, a partir de entrada, tener como cliente inicial al Ayuntamiento de Zaragoza, que por supuesto mantiene la dirección del proyecto y mantiene todo el peso y toda la autoridad, esta sociedad de economía mixta está formada por un lado, el Ayuntamiento de Zaragoza y, por otro lado, el conjunto de socios que formaron la sociedad, digamos, una de las licitadoras, digamos, de las varias licitadoras que se presentaron a este concurso. Es como veis, una sociedad muy fuerte: Ibercaja, Concesia, Tutsa como operadora de transporte público y en concreto de Zaragoza, CAF como constructora de tranvías del material móvil y también como encargada de construir todo el tema de electrificación y telecomunicaciones, y las 2 empresas constructoras tan fuertes como FCC y Acciona, que forman una UTE constructora que es la que ejecuta las obras. Y nosotros éramos éramos pelo de cola de león, ya, digamos, dentro de esta licitación, como, digamos, colaboradores, asociados o como se quiera llamar. Y, por lo tanto, estamos trabajando, no como trabajamos habitualmente, que es trabajar, digamos, aquí,
al lado del ayuntamiento frente a la concesionaria y frente a la constructora, sino aquí abajo, digamos, encargados por la UTE constructora. Esto significa, tiene una condición especial, digamos, que es bueno, pues tener que lidiar, digamos, con un cliente que es la constructora. Quería hablar brevemente un poco de unas cuestiones de contexto, ¿no? En cuanto a movilidad, digamos, a los temas que están en debate y en revisión, digamos, a nivel nacional o internacional, y quería poner dos ejemplos, uno que es como insoslayable porque ha sido un follón muy reciente que todos hemos oído, que es el tranvía de la Diagonal, en el que había varios temas abiertos y que se ha gestionado pues como se ha gestionado con los resultados que ha tenido. Es como una especie de case study, ¿no? Un caso de estudio, yo creo que no solo de urbanística, sino de ciencias políticas y de sociología por cómo se ha producido todo esto. Yo creo que los temas de este contexto son, por un lado, la movilidad privada y del transporte público, las cuestiones de renovación y actualización y mejora del espacio público, pero también los modelos de gestión de las infraestructuras, cómo se financia y cómo se gestiona esto, digamos, que aquí en Zaragoza en ese diagrama habéis visto como una posibilidad. Temas, por supuesto, de ecología urbana y, aquí en Barcelona en concreto, pero en todos sitios ya, el tema de la participación ciudadana, que es un tema, digamos, que está al mismo nivel ya que todo el resto. En Barcelona el planteamiento que se hizo seguramente fue muy erróneo, digamos, la participación ciudadana no se colocó probablemente en el sitio que correspondía y ha demostrado una situación, digamos, mental en la que estamos en este momento en el país, digamos, yo diría, en toda España y seguramente más allá, en la cual no estamos para mejoras, estamos solo para solucionar problemas. Pero en este momento realmente resulta complicado, digamos, plantear mejoras que se puedan, que alguien pueda percibir como superfluas, cosméticas, etcétera. Y el planteamiento que se hizo en Barcelona con decir, bueno, vamos a escoger entre dos secciones que mejoran lo que hay, seguramente fue un error grave, puesto que esto en realidad parte de arreglar un problema de movilidad y de transporte público, del replanteamiento de toda la malla de transporte público de Barcelona, en la cual la Diagonal era un problema para su eficiencia. Yo creo que eso no se explicó bien, se explicó de forma como optimista y como de buen rollo ver qué bonito nos iba a quedar, y la gente yo creo que no está para el qué bonito, digamos, en este momento. A pesar de todo, yo voy a procurar que veáis que nos va a quedar bien el tranvía de Zaragoza. La otra referencia que yo quería plantear así rápidamente son algunas imágenes con varios temas de una intervención de tranvía que es modélica, es la del tranvía de Burdeos, una intervención de tranvía que ha cambiado, yo creo, radicalmente la ciudad de Burdeos, junto con otra apuesta muy fuerte que fue la remodelación de todos los muelles y de todo el frente fluvial. Burdeos es una ciudad dura, digamos, entre comillas, con unas instalaciones portuarias pesadas, con un tráfico, con una situación urbana poco amable, y realmente la transformación que ha tenido es espectacular. Todo el frente urbano del río, por un lado, con un proyecto de Michel Corajud complejo y muy interesante, y toda la transformación de la malla interior gracias al replanteamiento de la movilidad, al replanteamiento del papel del coche y el papel del transporte público. Este ejemplo, el de Burdeos, bueno, pues algunas imágenes de lo que veremos previsiblemente en Zaragoza cuando pase, por ejemplo, por la Plaza de España, el tranvía, y por el Coso, que en este momento es prácticamente inimaginable a quien no haya visitado, digamos, una ciudad como esta con el tranvía pasando como pasa aquí. De entrada, por eso decía que el que la parte, digamos, peatonal se cruce en segunda fase seguramente es beneficioso para conocer a este nuevo personaje, digamos, del espacio público con el que vamos a convivir. En Burdeos, digamos, esta integración del tranvía que pasa por espacios, como habéis visto, tan densamente peatonales o tan de parque como esto, en el cual
el pavimento, digamos, la presencia del tranvía intenta integrarse perfectamente porque no necesita otra cosa. En general, también es la oportunidad, como ocurre aquí, de replantear, digamos, el aspecto de la sección de las avenidas, de los viales importantes, en los cuales aparece, digamos, unas alfombras, unos pavimentos diferentes, y se confina de repente el coche que pasa de ocupar un espacio importantísimo a reducirse notablemente en favor del transporte público. También el entender que el tranvía es compatible con casi todo, incluyendo con la vegetación existente, incluso en las paradas o con los pavimentos casi de arena, como el de esta sorprendente plaza de la Catedral de Burdeos, que mantiene pavimentos de este tipo. Y el cómo puede integrarse también perfectamente en cascos históricos y en lugares monumentales como la Plaza de la Bolsa o como esta calle que va a dar al río, una calle estrecha relativamente y en la cual, digamos, el integrar el tranvía significa, por ejemplo, prescindir de alguno de los elementos distintivos como son las marquesinas. Hay un tema que es bastante importante, la aparición de este nuevo elemento en el espacio público significa también el tener un código para entenderse con él, digamos. Hay uno de los elementos más importantes que es el GLO, que es un nombre muy técnico, digamos, pero que es el gálibo, el que marca el gálibo del tranvía, el que marca la ocupación que tiene el tranvía cuando pasa y, por lo tanto, marca, digamos, a partir de donde uno está seguro cuando llega el tranvía, ¿no? En Burdeos es este GLO de lujo metálico, bastante bonito, que es táctil, digamos, además de visual, que tiene algunos problemas y que tiene también algunos otros problemas, como que no es capaz de solucionar él solo todas las situaciones, digamos. Nosotros hemos optado porque el GLO sea algo diferente, como veréis. Hemos detectado una serie de, o querría manifestar, digamos, algunos de los problemas principales que hemos detectado en la ciudad y en el proyecto, digamos, que nos encontramos cuando empezamos a trabajar. Había un proyecto constructivo, digamos, en el cual nosotros hemos ido introduciendo algunas modificaciones o, entre comillas, o matizaciones o mejoras de diferentes calados. Cuando decía que a veces los arquitectos nos llaman como para elegir el color de la baldosa y es un error importante, digamos, me refería, por ejemplo, a que en cuanto a la implantación, digamos, de las paradas del tranvía, hay unos temas que son estrictamente de movilidad y de conveniencia del sistema de transporte, pero también hay unos temas de implantación urbana, de sentido de los lugares donde para, y que, que entendimos que había que hacer algunas revisiones. Y han sido temas bastante importantes y bastante delicados de trabajar con ellos. En la fase, como decía, a partir de la Plaza Paraíso, esto es Plaza Aragón, Independencia, Plaza España, a partir de la Plaza Paraíso es la fase 2 y de la Plaza Paraíso hacia la derecha es la fase 1 en la que estamos trabajando. En el proyecto original de referencia hay una parada en el inicio de Independencia, junto a la Plaza España, y se pedía entre las mejoras una propuesta de parada en el otro extremo de Independencia. Esta propuesta de parada se colocaba al final del tronco central, a unos 340 metros, se colocaba después una parada en inicio de Gran Vía y la siguiente parada se colocaba ya pasado Goya, en Fernando el Católico. Hay que tener en cuenta que las paradas son muy exigentes, necesitan 68 metros de andén para poder colocar un convoy doble. Los convoys hacen 33 metros, el doble convoy, por lo tanto, 66, más un margen, 68 metros, y en línea recta. Hay la posibilidad de que haya ligeras curvas, pero eso es un problema de accesibilidad, porque se pretende que la distancia de la puerta al pavimento de entrada sea de los mínimos centímetros posibles, por lo tanto en recta se puede afinar mucho, en curva empiezan a aparecer distancias
importantes entre un convoy que es poligonal, lógicamente, y una curva. Por lo tanto, y eso se puede solventar con unas bandejitas que salgan y que generen una especie de rampita de entrada, pero eso no puede estar en todas las puertas, lo cual una parada en curva, por lo tanto, reduce claramente la accesibilidad al convoy. Por lo tanto, se esfuerza que se implanten en línea recta. Esto significa que en el proyecto original teníamos estos desequilibrios, 340, 350, 600… Bueno, estudiando y consensuando, digamos, algunas mejoras, llegamos a la conclusión de que probablemente en segunda fase sea más conveniente que el tranvía pare en la Plaza Aragón, que ya se preveía que la isleta de las banderas podía ser una parada lógica del tranvía. Entendemos que la parada en la plaza es en la plaza, no al lado de, digamos. Y, por lo tanto, desde la Plaza Aragón a Gran Vía, a la posición original de Gran Vía, nos parecía que era conveniente reducir la distancia respecto a la otra parada, equilibrar más las distancias y por lo tanto, desplazar la parada de Gran Vía enfrente de la biblioteca de empresariales. Bueno, de esta manera se han ido equilibrando las distancias de las paradas y desde Goya a la parada de Fernando el Católico Goya, a la parada de Fernando el Católico Plaza San Francisco, que se colocaba a un lado de la plaza, volvíamos a encontrarnos una situación similar, 285 metros, 465 a la siguiente, mientras que si parábamos en la Plaza San Francisco, en la misma plaza, en el centro de la plaza, equilibrábamos a 370, 380 y además estábamos en el centro de la plaza, que es donde tiene que parar el elemento del transporte público principal, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay una revisión de las posiciones de algunas de las paradas en función de criterios de urbanos y que, hay que abordar, digamos, a pesar de ser una situación lógicamente pues, conflictiva, digamos, cuando tocamos cosas, ¿no? Además de temas de ubicación de paradas, este es un plano del proyecto de referencia. Detectábamos que, bueno, la conclusión a la que se llegó un poco en la conferencia que dio Santiago Rubio era que era un excelente proyecto de transporte público y seguramente mejorable en algunos aspectos de integración urbana. Bueno, algunos de los aspectos que entendemos que había que mejorar era la continuidad longitudinal, allá donde fuera posible, el eliminar o minimizar los pasos y otro tema fundamental que es la introducción del carril bici. Claro, en este momento en el que la bici ya tiene un papel, no solo en nuestra ciudad, sino en todas, ya como transporte ya no es un elemento de ir a pasear, sino que la gente va a trabajar en bicicleta muchas veces o hace recados en bicicleta y se desplaza, es un elemento más de la movilidad urbana. El tranvía es una gran ocasión para introducirla, puesto que el tranvía necesita, o su lógica es la de la continuidad, el carril bici puede acompañarle perfectamente. En este proyecto había que introducir el carril bici y para eso teníamos algunos problemas de accidentalidad del tratamiento del espacio público. Otro de los puntos negros que no estaba resuelto es el tema de la continuidad en la Plaza Goya. Entendemos que el éxito de los andadores o los problemas, digamos, o las patologías, podríamos decir que los andadores en Zaragoza los tenemos relativamente enfermos, sobre todo algunos más que otros. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, desde luego, del ocio ciudadano que ya se detectó en los años 60 y después tenemos problemas muy importantes de continuidad. Cuando el andador no tiene continuidad, el andador se convierte en un elemento, bueno, pues relativamente marginal en comparación con las aceras o en comparación con otros espacios. Uno de los problemas es el andador de la avenida Goya, la interrupción de la avenida Goya, que en el proyecto de referencia se mantenía la fuente, el jardincito y por lo tanto la imposibilidad de traspasar, con el agravante de que aquí tenemos el futuro ya en obras intercambiador del tren de cercanías. Por lo tanto, este es un punto nodal fundamental del transporte público, ya que la red de cercanías, digamos, nos trama en sentido contrario, en sentido oeste-este, ¿no? Los temas de continuidad de este espacio público de los andadores, que es continuidad longitudinal fundamentalmente, que después vuelve a tener el problema en la Plaza San Francisco, y también continuidad transversal,
porque el espacio central también, cuando está fácilmente accesible lateralmente, tiene muchas más posibilidades de vida. Aquí teníamos unos deodendros espectaculares que generaban una muralla que se entendían, probablemente habrá gente que los siga prefiriendo, pero que se entendían mucho más cuando aquí hay un tráfico pesado, cuando aquí hay muchos autobuses pasando, como algo que aísla, digamos, un espacio pacificado. Ahora hay que entender que de fachada a fachada los andadores de Gran Vía y Fernando el Católico serán espacios pacificados. Y la Plaza San Francisco es un espacio que ha estado cortado de toda la vida por la circulación en rotonda, por los coches aparcados, incluso antes había aquí dobles carriles de traspaso, y se convierte en un elemento de uso muy escaso en comparación con el resto de los andadores y, por supuesto, en comparación con los laterales de la plaza. Es un lugar que está claramente infrautilizado o ha estado claramente infrautilizado. El proyecto de referencia mantenía, digamos, el trazado de la plaza con el tranvía abriéndose para recogerlo, y nosotros pensábamos que eso era un tema a solucionar. Y finalmente otro tema muy importante que aquí no se ve apenas es el final de los andadores, la entrada al Parque Grande y la comunicación con el intercambiador de autobuses de Carlos V. Hay que pensar que los autobuses de esta zona de la ciudad, del suroeste de Zaragoza o del oeste de Zaragoza, van a tener uno de los puntos principales para intercambiar los pasajeros con el tranvía en este nodo de la glorieta de Carlos V. Por lo tanto, el final de todos nuestros andadores es un punto, digamos, especialmente delicado, puesto que tenemos, por un lado, este intercambiador de autobuses, por otro lado, el Parque Grande, que tiene un puente magnífico que llega a ningún sitio y que realmente está tratado con muy poca dignidad, porque llega a una rotonda de tráfico, digamos, que tiene la morera péndula esta, muy simpática y muy interesante, y que hemos preservado, por supuesto, pero no es la dignidad del acceso a nuestro parque histórico principal a través de un cruce viario de estas características. Realmente nos parecía que era algo que convenía corregir. Hay temas, como decía antes, de la continuidad transversal de la sección, de la carácter de muralla en muchos puntos, el carácter de muralla de las desniveles, también, y de estas jardineras que se hicieron, no recuerdo en qué años, pero que se colocaron de forma que impedían el aparcamiento de vehículos en el andador, que fue uno de los usos de nuestros andadores durante una temporada, y que implicaba, digamos, revisar algo muy delicado para el proyecto de ingeniería, como eran las rasantes del trazado. Por lo tanto, los temas de integración urbana han afectado, como veis, a los temas de infraestructura de forma además notable. Aquí veis la sección actual, en la cual la acera, el vial rodado, la jardinera y el andador central, la otra jardinera, el vial rodado, acera, y aquí veis un poco la superposición de lo que se produce. El proyecto de referencia con el que trabajábamos mantenía o incluso rebajaba ligeramente respecto a la cota actual la plataforma del tranvía, por lo tanto generaba, digamos, un desnivel bastante importante del andador respecto al cruce, porque nos viene limitado claramente por la estructura sustituida, pero que no da mucho margen de subir y bajar, que tiene ya una cota. Por lo tanto, una de las decisiones muy importantes fue levantar, en vez de que esto tuviera caída hacia aquí, hacia el interior, bajar estos peldaños y darle pendiente contraria para acercarnos al andador. El objetivo es que al final, digamos, uno pueda cruzar, entre comillas, por cualquier lado, que evitar las barreras transversales, unificar el espacio y entender que la Gran Vía tiene un andador central, pero va de fachada a fachada, y que no es un andador aislado con jardineras, con cosas, y un tráfico denso y una acera mínima, sino que es todo un vial que se ha de entender de forma unitaria. En cuanto a, digamos, ya a los temas de propuesta que modifican, digamos, algunas de estas situaciones, voy a hacer como unos zooms un poco para explicar el carácter de los tramos o los criterios con los cuales se han tratado algunos de los tramos principales o de los más delicados. Uno es el de la Gran Vía,
en esta zona que veíamos, con el cruce de La Gasca, en el cual los cruces como estos, en los cuales la importancia, digamos, del tráfico transversal es menor, se hace que suban a cota de andador, digamos, que se levanten a la cota del peatón y pasen, por lo tanto, por una zona de prioridad peatonal, por lo tanto, asegure o mejore la continuidad en este sentido, y cómo se ordena, digamos, la introducción del nuevo uso que es la bicicleta. La propuesta que hacíamos es mantener en uno de los lados la dimensión de la jardinera, del parterre, que recoge los árboles existentes, colocar a su lado el carril bici en continuidad y ampliar al otro lado el espacio ajardinado, dejando un espacio libre continuo para los peatones y pisándolo de vez en cuando con una especie de alfombras, con esta especie de hojas o de barcas, o como lo queramos interpretar, que ayudan a colocar determinados usos. Chiringuitos con terraza de bar, pero también juegos de niños y fuentes o otros elementos. La sección, por lo tanto, de la Gran Vía será algo así como esto, ¿no? Tendremos un espacio, una acera de unos 3 metros aproximadamente, un carril, el tranvía. La diferencia, aquí el bordillo que separa el tranvía y que explica la posición de la plataforma del tranvía es un bordillo que se puede atravesar, que los vehículos pueden pisarlo, porque son 6 centímetros, por lo tanto, si hay una emergencia, si hay un coche averiado, si ocurre cualquier cosa, otro vehículo puede traspasarlo a través de la plataforma del tranvía. Bueno, después está el espacio. Aquí hay un error, perdón, en este dibujo, porque estos muros de la cubrición vienen en esta posición y en esta posición. Lógicamente los árboles están fuera de la losa del tranvía. A partir de la jardinera, el carril bici de doble dirección, el espacio de tránsito de unos 8,5 metros aproximadamente, y la otra gran espacio de parterre, de vegetación, de arbustos, y una sección similar vial al otro lado. Una infografía que más o menos refleja este carácter de la zona ajardinada de uno de los lados, el carril bici, la zona de traspaso de paso peatonal principal y la otra jardinera con estas alfombras o estas zonas, digamos, en las cuales los pavimentos ordenan usos, como veíais, de juegos de niños, de fuentes, de chiringuitos, terrazas, etcétera. La vegetación que estamos estudiando tiene, como veis también en la infografía, un carácter en el lado este de los usos más de arbusto, más de vegetación con una pequeña, con cierta textura, con cierto volumen, y usos, pues podrá haber, estamos trabajando en usos pues como algún espacio de vapor, de nebulización o similares. Pretendemos minimizar los temas estanques, que son bastante conflictivos, y solo en la Plaza San Francisco, que la necesitamos para proteger de alguna manera el monumento. Bueno, y colocar pavimentos pues, que pueden ser como estos, digamos, ¿no? Que diferencian. Al llegar a la plaza, al primer punto negro realmente del trazado, que es la plaza, el cruce con la avenida Goya, la propuesta es realmente darle continuidad peatonal absoluta, con pasos de cebra, digamos, que van de lado a lado, entendiendo además que no solo es un punto fundamental para que esto funcione y tenga vida, sino también como el elemento de comunicación con la estación de cercanías que está colocada aquí arriba. Por lo tanto, nos parece fundamental que el espacio del cruce sea un espacio practicable peatonalmente y sea un espacio, digamos, de tránsito y de bastante tránsito, además, como se prevé. Todos los paseos, cuando llega la Gran Vía o Fernando el Católico, los andadores centrales al asfalto, se desciende suavemente antes, se colocan todos los cruces, todas las cruces en todas las direcciones a nivel, por lo tanto ya sin barreras arquitectónicas. La isleta está también a nivel, cruzamos a nivel y subimos ligeramente hacia el andador, donde estará la parada de Goya, Fernando el Católico, del tranvía. Aquí veis ya algunos temas de código, digamos, de color y de códigos visuales. El objetivo, digamos, por ejemplo, que los pavimentos rojos
en Zaragoza, que hay cierta costumbre de meter pavimentos rojos, el proyecto de tranvía intenta, digamos, por todo lo que ocupa, intenta establecer, digamos, una especie de un cierto lenguaje, un cierto código de comprensión con los materiales y los colores. En el tranvía estamos utilizando el rojo o un naranja, digamos, un color anaranjado, para indicar el, entre comillas, peligro. Es decir, cuando el peatón está cruzando y está cruzando por la plataforma del tranvía y no es su sitio, digamos, ¿no? Por lo tanto, es donde no puede quedarse a esperar o no puede quedarse o no debería quedarse, digamos, si viene algún coche o cualquier circunstancia. Es un espacio de paso que queda marcado claramente. Hay también unos códigos de líneas de color que ayudan, digamos, a las personas con dificultades visuales a identificar los cruces y las direcciones de cruce, que luego veremos un poco más en detalle, etc. Bueno, el cruce este de Goya tendrá que ser algo así, con la continuidad del carril bici, con la continuidad peatonal y con la posibilidad de cruzar, una vez haya cruzado el tranvía, por supuesto, hacia la parada del tren de cercanías. Siguiente punto que para nosotros era clave a mejorar, digamos, el tema de la Plaza San Francisco, en el cual yo tengo la vivencia de haber vivido aquí desde los 3 hasta los 18 años y realmente en la plaza, el centro, digamos, es un lugar ignoto, digamos, para mí, o era un lugar casi ignoto, un lugar, digamos, al cual era muy difícil de acceder por todo el tema de circulación de coches, etc. La idea es mantener todos los plátanos y alargarlos a los lados y que el tranvía pueda pasar recto, que la parada pueda estar en la plaza y que la parada se convierta en un lugar central, el espacio central de la plaza se convierta también en un espacio central de actividad de la Plaza San Francisco, donde se pueda coger el tranvía, donde se pueda salir, desde el cual se pueda acceder directamente a los laterales de la plaza y que además las circulaciones muy auxiliares que se producen de giros se produzcan también a la cota peatonal y en pavimento peatonal, es decir, el coche tiene que subir a la cota del peatón, cruzar por una banda de adoquines y descender al asfalto, que es su terreno, digamos, ¿no? Por lo tanto, el aclarar, digamos, niveles y materiales para establecer las prioridades, ¿no? Con eso confiamos en que realmente el centro de la Plaza San Francisco es un elemento de continuidad de los andadores y es un elemento de generación de actividad y también de comunicación transversal. Bueno, y aquí sí que utilizamos una lámina de agua para trabajar, digamos, el entorno un pequeño estanque para trabajar el entorno del monumento y solventar algunas preocupaciones que tienen los servicios municipales respecto al cuidado, digamos, de este monumento. Avanzando ya a Fernando el Católico, como decía, los cruces se tratan muy sistemáticamente descendiendo, colocándonos a nivel de asfalto y, por lo tanto, minimizando los temas de barreras y intentando ordenar los pasos de cebra, que dejen de estar contrapeados desordenadamente en función de lógicas pues muy sectoriales, como la colocación estricta de un semáforo o cosas similares, sino que realmente uno cruce de forma recta y de forma ordenada, que haya un cierto, quizás una obsesión, pero orden en el espacio público. Y después hay un tema importante que es el cambio de sección que tenemos en Fernando el Católico, que se convierte en un bulevar, en un andador bastante estrecho. Entonces, la introducción del carril bici, que se mantiene igual que en Gran Vía, genera, digamos, la necesidad de ampliar el andador. Por lo tanto, aquí nos quedan 5 metros aproximadamente, 5 metros y algo a la antigua jardinera, y es un espacio absolutamente insuficiente para albergar ningún uso que no sea estrictamente andar. Es una acera, 5 metros. Por lo tanto, hay un cambio en el tratamiento. El espacio, uno de los lados se mantiene como ajardinado y el otro espacio se mantiene en pavimento de arena. Por lo tanto, todo él es transitable, todo él es espacio pisable. Se mantiene la arena como elemento
importantísimo para la salud de estos árboles que han estado siempre en jardinera y que evitamos impermeabilizar a su alrededor y ahogarlos, digamos. Por lo tanto, es pavimento poroso, transitable y permeable, pero recuperamos, digamos, la anchura ante la aparición de este elemento nuevo que es la bicicleta, a la cual se pretende, como decía al principio, darle rango de transporte eficiente dentro de las posibilidades de transporte de la ciudad. Finalmente llegamos al final de Fernando el Católico y uno de los lugares que nosotros entendemos críticos, digamos, y claves, que es el acabar bien este paseo importantísimo de Zaragoza. Acabar bien, digamos, significa ligarlo perfectamente también con nuestro parque grande, que es nuestro parque histórico y nuestro principal patrimonio, digamos, a nivel vegetal de Zaragoza. Por lo tanto, llegar bien y también comunicar bien con el intercambiador de Carlos V como un tema fundamental de eficiencia de transporte. Por lo tanto, aquí hay también uno de los puntos claves que ha significado pues, introducir fases semafóricas, y cambiar el trazado de los vehículos, etc. Esta continuidad, por lo tanto, que nos garantice, digamos, un buen final. Aquí está nuestra Morera Péndula y un cruce y una entrada digna al Parque Grande, porque si recordáis tenemos un eje que arranca en el Batallador, en el Cabezo, con esas cascadas monumentales que llegan, los jardines franceses que recorren todo el paseo, el puente monumental con los pequeños templetes, etcétera, que acababa en una rotonda de tráfico. Bueno, esta es entendemos que es una mejora que seguramente sería todavía mucho más mejorable, pero hasta aquí hemos llegado, digamos. Otro tema muy importante es el tema de la iluminación. Hemos tenido la posibilidad de cambiar criterios o de apoyarnos en alguno de los criterios de proyecto para extenderlo a todos los andadores, que es intentar evitar, en donde no sea imprescindible, farolas en las aceras. Vamos a tener catenarias con palos de catenaria cada 30 metros, 40 metros y intercalando palos intermedios podemos utilizar estos soportes también como elemento de soporte de la iluminación. Por lo tanto, ahorrarnos algunas farolas, porque podemos iluminar el vial y la acera y podemos iluminar el andador central desde estos mástiles de la catenaria. Por lo tanto, intentar en lo posible, ya que aparece un elemento muy fuerte de infraestructura, no duplicarlo, no insistir en él, ¿no? Intentar evitar la apariencia, digamos, de luz viaria que tendemos a tener. Yo quería hacer un comentario que a lo mejor podemos discutir sobre él, porque fue muy polémico, que es el tema del Huerva, de la presencia del Huerva en la Gran Vía. Yo entiendo que como estamos en el Colegio de Arquitectos y como no es una rueda de prensa, estamos para especular, digamos, intelectualmente y poder debatir. Cuando se abrió, se levantó la cubrición para todos los que no vimos hace mucho tiempo el estado original, fue una sorpresa. Sabíamos que estaba ahí, pero realmente visualizarlo, digamos, por mucho que digamos los arquitectos, digamos, yo me siento incapaz de imaginarlo realmente en toda su dimensión y en toda su magnitud hasta que eso no está allí. Cuando apareció el Huerva, digamos, fue esta sorpresa y se debatió sobre qué se podía hacer, si estábamos a tiempo de hacer algo diferente con el río. Yo voy a comentar, digamos, hacer un comentario un poco sobre mi opinión, que por supuesto es absolutamente discutible. Esta es nuestra sección. Como decía, aquí había un error, la cobertura de aquí a aquí, y nosotros metemos, como explicaba antes, una acera de unos 3 metros, un carril de 3,5 metros, una plataforma del tranvía que hace 3,40 metros, después tenemos unos 3 metros a cada lado de jardinera hasta que empieza la cubrición. 1 metro de grueso de muro a cada lado y unos 10 metros o 10,5 metros de río. Aquí hay unos croquis que he unificado, digamos, a partir de los dibujos que habíamos hecho, pero para que tuvieran todos la misma pinta, con especulaciones al respecto, ¿no? Sobre qué pasaría en la sección con el río abierto.
manteniendo los actores, los ocupantes que tenemos ahora o que el proyecto tiene, que es, por supuesto, la acera, que es el carril de 3,5 metros de vehículos, que es la plataforma del tranvía de 3,40 metros, el espacio de la jardinera de 3 metros, más el grueso de 1 metro más de muro, aproximadamente, de hormigón del Huerva. Y la apertura al Huerva pues, serían los 10,50 metros que hay entre muro y muro, que es la canalización que veíamos en la fotografía. ¿Qué pasaría, digamos, si lo hubiéramos dejado abierto? Bueno, pues tendríamos este espacio de jardinera pavimentable y, por lo tanto, tendríamos una acera de unos 3-4 metros, con algunos obstáculos, digamos, algunas cosas intermedias, catenarias, árboles, etcétera, y sobre todo paradas, digamos. ¿Y qué pasaría si, digamos, yo entiendo, digamos, que, o sea, yo entiendo, o mi opinión personal es que esta situación era difícil, digamos, de que funcionara. Por supuesto, aquí deja de estar la bicicleta en esta sección. ¿Qué pasaría si quisiéramos realmente que el río fuera un nuevo elemento en Gran Vía? A mi entender, digamos, esto nos puede ocurrir, creo, en el 2040, por ejemplo, cuando hayamos avanzado todavía un poco más y podamos decir que el tráfico privado pueda pasar ocasionalmente por la plataforma del tranvía para accesos de servicio simplemente, y que pudiéramos terminar o avanzar en una posible peatonalización de Gran Vía, ¿no? Bueno, este dibujito explica pues, cómo puede aparecer un nuevo elemento, digamos, dentro de esta sección, o todavía más ambiciosamente cuando el río ya que lo descubrimos, lo renaturalicemos, demos otra vez posibilidades de movimientos, de ecosistemas en el lecho del río, de animales, de plantas, de semillas, etcétera, de vida en el lecho del río, que ahora es un río, digamos, sobre un cajero de hormigón, y por lo tanto, desplazando el muro, pudiéramos ampliar ese cajero y revegetar el lecho del río. Bueno, pues dentro de esta sección podría ser algo así. Estos son especulaciones, por supuesto, pero que es, digamos, comunicaros un poco las cosas que nosotros en ese momento que se suscitó el tema, pues pensamos. La materialización del tranvía, ¿no? Porque entendemos que los temas de acabados, digamos, significan, digamos, no solo cuestiones de calidad, de táctil, de si es bonito, si estamos a gusto o no, sino también el entendernos, digamos, en la ciudad, el establecer un vocabulario que nos permita hablar, digamos. De alguna manera nosotros estamos haciendo eso de Real Academia, digamos, un poco intentando generar un vocabulario y estableciendo un repertorio de soluciones. Aquí esto fue uno de los momentos más interesantes porque, dada la magnitud de la obra y las matizaciones que propusimos respecto a los criterios de materiales, se hicieron unas muestras a escala real de las plataformas de tranvía y de los espacios peatonales, ¿no? Aquí veis la plataforma de tranvía con hasta aquí lo que había previsto inicialmente, y a partir de aquí la propuesta de matización que hacíamos. Esto es un bordillo de hormigón, el bordillo GLO, el bordillo que marca el límite del espacio del tranvía, y el tratamiento del tranvía, de la plataforma del tranvía, que establecía diferencias muy claras, igual que las aceras, por zonas. Es decir, los andadores, la zona de Fernando el Católico y Gran Vía se trataban con granito, con adoquines de granito, y a partir de la Glorieta Carlos V, en Isabel la Católica y el resto del trazado se trataba ya con adoquines de hormigón. En algunos puntos se colocaba, de la zona del granito, se ponía un granito disuasorio de más textura para evitar invasiones, y después los traspasos se colocaban en color con un granito rojo en la zona de lujo, entre comillas, y un granito y un hormigón rojo en el resto de la zona a partir de Isabel la Católica.
Esta es esa situación inicial y esta es la propuesta de modificación que hacíamos. La propuesta de modificación es la de, digamos, extender en cuanto a como elemento de alta calidad los elementos de continuidad, los bordillos, los vados, los límites, las cosas lineales, las cosas que recorren la ciudad de un lado a otro, que son las cosas más sufridas, las cosas que se pisan, las cosas y las cosas que no se tocan cuando se abre una acera para cambiar un no sé qué o se reasfalta el vial rodado, por ejemplo, y simplificar los rellenos, digamos, ¿no? Por lo tanto, en vez de tener adoquines de hormigón o de granito en función de si estamos en zona noble o no noble, tener una plataforma de hormigón lavado en todo el espacio del tranvía que es compatible también con los cruces de vehículos. Unos buenos límites y elementos de encaje, digamos, entre pavimentos distintos, y en este caso serían los cruces peatonales de adoquín, de hormigón, de color. Este trabajo, como os podéis imaginar, se hacía, digamos, dentro de una constricción económica, es decir, el balance tenía que ser aceptable por la empresa constructora. Por lo tanto, se trataba de intentar dar más calidad, digamos, al mismo precio. Con las aceras pasaba lo mismo, digamos, había unas zonas de ciudad tipo, que son nuestro adoquín, nuestro bordillo de hormigón habitual, las podotáctiles de hormigón y el relleno del pavimento que toque, y una zona noble, entre comillas, que es de granito todo, bordillo y losas de granito. La propuesta nuestra, en el mismo sentido, todo el rato, frente a esta, digamos, dicotomía de dos zonas de ciudad, digamos, proponíamos que el tranvía implicara, digamos, que la nueva vocabulario, digamos, de los pavimentos fuera elemento de continuidad de buen bordillo de granito, vados de granito con los sistemas podotáctiles que hicieran falta y una losa de hormigón en donde se repusiera el pavimento de buena calidad y en donde se colocaran pavimentos nuevos de buena calidad y donde se hicieran reposiciones de pavimento, pues el pavimento que hubiera allí, digamos, si no se cambiaba totalmente. Esto no es ninguna novedad ni ningún invento y realmente esto es un ejemplo que yo he utilizado varias veces. Estos son los Campos Elíseos de París, con esta chica estupenda en la Semana de la Moda, y un buen bordillo de granito y el andador puede estar perfectamente asfaltado. Y esto es París, los Campos Elíseos. Digamos, no hace falta que sea todo granito de lujo, sino que lo que necesitamos es un buen elemento de borde, un elemento duro en el punto crítico, y el relleno puede ser cualquier cosa. Y esto es el Gran Palais, también allí al lado de París, en el que volvemos a tener un buen bordillo de granito, podemos tener asfalto, y aquí es un hormigón lavado, muy bien ejecutado, pero la entrada al Gran Palais es un hormigón lavado. Por lo tanto, hay elementos que son fundamentales en la definición de las calidades y hay otros elementos que es el relleno, digamos, que pueden ser casi de cualquier cosa. Digamos que en un traje lo que es importante es que esté bien cortado y bien cosido, y a lo mejor puedes tener un traje moderno de tela de saco, de telas de no sé qué, pero bien cortado, bien cosido, será un traje, digamos, estupendo, y el lujo, digamos, en la tela, si no está bien, esos elementos de costura, digamos, sirve de poco. Por lo tanto, la transformación a nivel de materiales, pero también a nivel de la sección por ejemplo, de Gran Vía, esto era lo que teníamos, las jardineras con los bordillos de pecho paloma y unas alturas de unos 50 centímetros, y pasaremos a tener, o estamos teniendo ya, digamos, un bordillo que levanta 20 centímetros, por lo tanto, mucha menos barrera arquitectónica, digamos, y hacer esfuerzo en estos elementos de límite, ¿no? Que aquí se ve muy bien en esta imagen. El bordillo GLO, que diferencia la plataforma del resto, que está solo saliendo 6 centímetros para que sea pisable por un vehículo que tenga que hacer una maniobra por un problema en la calzada, que tiene esta sección achaflanada y que sobresale 1 centímetro para ser podotáctil, para que se note al cruzar cuando uno entra, digamos, dentro de la plataforma del tranvía, y el otro lado el otro límite. Todo esto encajando con mucho cuidado el arbolado existente, que realmente se ha hecho con mucho mimo, sobre todo hasta que no han llegado los de
los de los cables, que han hecho una poda salvaje, como habéis podido comprobar, y que ha sido muy cabreante. Bueno, aquí hay un plano resumen un poco del tratamiento a nivel pavimentos, de un punto, por ejemplo, de la Gran Vía, con un vado, con la calzada asfaltada, con la zona del pavimento naranja del cruce sobre la plataforma del tranvía, el vado con los podotáctiles y aviso visual, digamos, que oriente al cruce, el carril bici. Esto sería la parada en la cual, cuando aparece el andén ocupa el espacio del parterre de la jardinera, y el objetivo es que la entrada al andén, hemos trabajado con estos ajustes de pendiente, que el andén no sea un elemento que está levantado al cual hay que subir, porque tiene que estar a 30 centímetros para poder entrar a pie plano con el tranvía, sino que se acceda perfectamente a pie plano gracias al ajuste de las cotas y de las pendientes. Bueno, y esto es un ejemplo de un poco de lo que pretendemos, cumpliendo, digamos, todos los temas táctiles de ciegos o de problemas con visibilidad, añadir el tema de los avisos visuales para las personas que sin llevar un bastón, digamos, sin tener los problemas tan graves, pero sí que tienen dificultades visuales, gente mayor, por ejemplo, que facilite, digamos, la identificación y las direcciones. Bueno, yo creo que casi veremos alguna foto y ya está. Bueno, esto es un ejemplo solo de un poco el trabajo de sistematización de todos estos vados, de ver cómo en cualquier sitio, digamos, cómo hay, digamos, una plantilla a ir aplicando en los distintos casos. O el trabajo bastante fino, digamos, o cuidadoso de todos los temas de límites y de bordes con estas piezas de granito que entendemos que son las que dan un poco de calidad a esto. ¿Perdón? Bueno, yo iba a hacer como una especie de visita de obras cortita, digamos, con 10 fotos aproximadamente, reciente de cómo está. Esto cualquiera lo podéis ver, pero bueno, ya que habéis venido aquí, facilito. Esto es Fernando el Católico, en el cual ya hay zonas. Esto se va a abrir al tráfico de forma casi inmediata, o ya, digamos. Por lo tanto, ya hay zonas de plataforma acabada, de asfalto acabado, de acera ya también acabada. Esto quedará para continuar el trabajo más adelante, pero que se pueda recuperar ya el tráfico en esta zona. Un cruce peatonal con el vado en la acera, en la zona de los encintados, el bordillo GLO, que sobresale 6 centímetros, como veis, y que por lo tanto es traspasable por un vehículo, pero que sabe perfectamente que se está metiendo donde no es su sitio, baja hasta la cota del peatón con el resalte del pequeño cambio de pendiente para que se noten los pies, y que será la solución de las zonas peatonales, digamos, y el cruce por la plataforma hacia el andador central. Cuando llegamos a la Plaza San Francisco, los árboles, los plátanos existentes, el monumento y el cruce, digamos, recto del tranvía. Esto vuelve a ser la Plaza San Francisco, en el cual, digamos, al pasar el tranvía recto, digamos, hemos ganado anchura a los laterales de la plaza. Aquí se ve claramente por la posición original de la gasolinera. Y el espacio central, que después tendrá su tratamiento con los árboles existentes a un lado, que se prolongarán, digamos, estas líneas de árboles intermedias. Cuando llegamos a la zona del cruce del Parque Grande, que nos queda a este lado de aquí, al otro lado del intercambiador de autobuses de Carlos V y la morera péndula que se mantiene aquí heroicamente en este follón. Seguimos por Isabel la Católica. Me parece que estas dos fotos son interesantes también para ver un poco todo el cambio tan grande que va a haber en Isabel la Católica, porque hemos explicado muchas cosas de Gran Vía y Fernando el Católico porque entendemos que son las cosas, digamos, de encaje fino, pero digamos que la ciudad la estamos construyendo en este ámbito de aquí, digamos. Y de hecho todo el esfuerzo de cambio de criterios de materiales es para hacer ciudad, para hacer... esta es la ciudad tipo, digamos, los otros no dejan de ser de alguna manera excepciones. Por lo tanto, el cambio importante que va a haber, cuando en esta sección esto sea una plataforma verde de hierbas, será una zoysia, una herbácea
del clima mediterráneo, digamos, y de poco riego. O este espacio de aquí, digamos, que es cuando llegamos a la rotonda, que se vuelve a ver, yo creo que se ve bastante bien el cambio de proporciones, digamos, de pavimentos. Dejamos de tener esas zonas de asfalto inmensas para tener asfalto confinado, y cambiamos un poco la sección, refrescar un poco la ciudad, ¿no? Bueno, hay que decir que el esfuerzo bastante grande que hay que reconocer a la UTE constructora de complicarse la vida, porque realmente esto económicamente no les puede costar más dinero, pero les cuesta muchísima más complicación, porque las constructoras lo que quieren es hacerlo lo más, digamos, fácil y claro posible, y en este caso les hemos complicado la vida y digamos que han aceptado complicárseles la vida y están poniendo tengo que reconocer que con una cierta sorpresa para mí, digamos, por estoy acostumbrado a que nos han hecho muchas chapuzas, en general, digamos, durante estos últimos años, sobre todo que ha habido tanto trabajo, el trabajo muy fino que están haciendo a pesar de la premura de tiempo, digamos, ¿no? Y se puede ver un poco en estos encuentros de las piezas de granito, del bordillo que separa el tranvía con esa sección, cuando se ensancha, digamos, la zona de hierba y por lo tanto el bordillo que marca el límite del tranvía se baja para que sea fácil el mantenimiento de zonas de hierba al mismo nivel, y se coloca una pieza que es la que limita la hierba respecto a los vehículos, ¿no? Y el cuidado, digamos, en algunos sitios como este, en el que ahora habrá una pieza especial recortada para no tocar las raíces de los árboles, que realmente estaban muy, muy ajustados. Como decía, un poco todo este esfuerzo de cambiar criterios de materiales ha sido en este intento de hacer ciudad, de entender que la ciudad es la misma de lado a lado, que es verdad que hay sitios de más tránsito peatonal y que a lo mejor pues va bien que tengas unas baldosas de granito y tal, pero que la ciudad se hace, digamos, de forma relativamente homogénea, digamos, con soluciones diferentes, pero con no mermando calidades. Y bueno, este es el carril bici en concreto en Vía Ibérica, carril bici que por problemas o por una parada de autobús tiene que subir a la acera, que se hace así. El carril bici es hormigón lavado tintado de verde, como se puede ver suavemente, digamos, en esta imagen, o la resolución de los elementos de acceso a entradas de vehículos, por ejemplo, en esta misma zona de Vía Ibérica, o el tratamiento en Valdespartera, en el cual lo que toca realmente el tranvía se trata con los criterios del tranvía, pero después hay muchos sitios donde se toca lo menos posible y se repone con los mismos materiales que hay, porque tampoco es comprensible, digamos, repavimentar una cosa que está hecha hace poquísimos años. Esto vuelve a ser el Paseo de los Olvidados en Valdespartera, un cambio de vía para servicio. Esto no ocurre, este paso será muy, muy ocasional, es para que un convoy averiado, digamos, pues no interrumpa la circulación, se pueda bypassar en determinados puntos, por ejemplo. Y el trabajo, digamos, en sitios complicados de Valdespartera, en el cual pues, hay zonas de cruce peatonal, pero con posibilidad de rodado, etc. Y, por último, quería comentar un poco las paradas y hacer una visita de obras a la Marquesina, que fuimos a ver a los talleres que la están construyendo en estos momentos el prototipo. La parada es, como decía, esos andenes rectos de 68 metros de longitud que están en acceso directo desde los andadores a cota, por ejemplo, cuando se sitúan en andadores. Cuando llegamos pues, a la parada, la sección de Fernando el Católico, por ejemplo, es esta, ¿no? con las marquesinas al lado y lado, a ser posible enfrentadas, a veces no, porque hay árboles, entonces lo que hemos hecho es colocar las marquesinas donde había huecos entre árboles. Incluso hay un sitio donde la marquesina está retrasada porque no había ningún hueco de suficiente dimensión entre los árboles. Y la marquesina, el diseño de la marquesina, os comento así algunos de los criterios que teníamos. Por un lado, queríamos que fuera una cosa elegante, digamos. Habrá que ver si lo hemos conseguido o no. Y queríamos, sobre todo, que fuera un sitio de sombra. O sea, tenemos muchas marquesinas en Zaragoza y en otras ciudades en España
que vienen de diseños de Centro Europa y son techos de cristal, que en Centro Europa van fenomenal, pero aquí no van tan bien porque nos achicharramos en verano. Por lo tanto, queríamos que fuera una marquesina de sombra, realmente, y después queríamos una marquesina en la cual no generara un lugar, no fuera una cosa hecha por extrusión de costillas, digamos, de soporte, y que fuera una marquesina capaz de absorberlo todo, o casi todo, digamos, o al menos todo lo que a priori necesita el tranvía. Por lo tanto, y el absorberlo de la forma más elegante posible. Por lo tanto, la marquesina se compone de dos lámparas, que son estas dos lámparas de aquí, y un armario central. Este armario central tiene la expendedora de billetes y tiene una serie de máquinas detrás, el descargador y no sé qué más, y el panel de información. Y en las dos lámparas tenemos colocados todo el resto de armarios de muchísimas cosas que necesita el tranvía. Y son temas de telecomunicaciones, temas de baja tensión, temas el suministro de compañía y después el propio del tranvía, y aún hay algunas que tienen algunas pequeñas cosas más. Todo esto nos tenía que entrar, o pretendíamos que no se convirtiera en una serie de setas que van apareciendo como los armarios de semáforos y otras cosas que hay por ahí por la ciudad, sino que desaparecieran, por así decirlo, ¿no? Entonces, este es el prototipo que están haciendo ahora unos ajustes, y que esto es información confidencial, pero bueno, como es igual que los renders, pues lo enseño. Y como se ve de día, los dos volúmenes que después son lámpara, que tienen todos los armarios, y con la intención de sobresalir como para protegernos del viento, pero permitir el paso, digamos, da la medida. El armario central es el hueco de la expendedora, y aquí irá toda la información tranviaria. Por detrás, dando a los andadores o dando al espacio que quede detrás, tenemos la superficie plana del vidrio que protege de la lluvia y del viento, y la cara de atrás de estos armarios. Este es el aspecto que tiene por la parte pues más alejado, digamos, desde atrás. Un poco más en detalle, hay unos bancos que tienen apoyo isquiático, otra parte que tiene horizontal. Como decía, este es el hueco de la expendedora y el panel de información. La marquesina tiene la viga soporte se extiende para tener un punto de luz y la señalización de la parada, y el techo de la marquesina que se veía en las imágenes anteriores, que es este techo oscuro negro. El objetivo, como decía, era que diera sombra y, por lo tanto, para que dé sombra, no dé radiación. Lo que tiene es una cubierta vegetal, que son unas bandejas de 55 por 55 aproximadamente, que vienen modulares, en las cuales se planta un sedum, que es esas plantitas grasas, que es... Esas plantitas grasas que crecen entre las tejas de las cubiertas antiguas, por ejemplo. Por lo tanto, que viven con muy poca humedad, que son capaces de captar y muy poca tierra. En este caso son unos sedums con mucha flor. Los sedums de nuestro clima no tendrán tanta flor. Por la noche el objetivo es pues, que la marquesina se convierta en un elemento de iluminación de cierta referencia, y que sea reconocible así, nos amueble y nos dé ese servicio de iluminar, que convertir en positivo los armarios de baja tensión y los armarios de no sé qué más, que son, en vez de trastos en mitad del espacio público, sean el soporte, digamos, o la excusa de no solo proteger del viento lateral, sino de iluminarnos por la noche. Yo creo que sin más le voy a dar la palabra a Iñaki. Gracias, Miguel Ángel. Has hecho un prejuicio, por suerte favorable. No sé si esperemos que sigas pensando lo mismo, confío. Gracias por la asistencia, porque estamos en fase del Mundial y esto más complicado a estas horas, y tanto calor, ya verano.
vengo aquí un poco a hacer una especie de rendezvous, en el sentido de que me siento como depositario, digamos, de una especie de encargo colectivo, entre comillas, digamos, ¿no? Me ha tocado a mí asumir un poco el papel, pero de hecho he estado recibiendo apoyo y recibiendo datos y propuestas de Miguel Ángel, de Pablo de la Cal, de Teófilo, de Teófilo Martín, de Carlos Martín, de Pachi Monclús, y de otros arquitectos que han estado como siguiendo un poco y aportando a veces notas, a veces propuestas, ideas, cosas a tener en cuenta, datos, etcétera. Y un poco yo hago el de infiltrado que está trabajando este tema de la integración urbana. El interés que tiene para nosotros es un interés tanto como un tema clave de infraestructuras que algunos arquitectos estamos muy interesados en los temas de las infraestructuras porque modifican la ciudad y modifican el espacio y son un elemento clave. No estamos preocupados solo en los temas de superficies o a veces, supongo que aquí hay arquitectos y no arquitectos, nos encontramos muchas veces como que el arquitecto le llaman para que elija el color de la baldosa y dices, bueno, no, no es así y de hecho esto implica, veréis un poco algunos temas del trabajo que ha hecho esto. Por lo tanto, interés en este tema de las infraestructuras, en el tema del transporte y de la movilidad privado y público, que conforman claramente el espacio urbano, y el interés en el espacio público, digamos que es uno de nuestros temas de trabajo fundamentales. Estamos trabajando, como decía Miguel Ángel y como dice la carátula, y es lo que voy a explicar, que es lo que puedo explicar realmente. Después, más informalmente, si queréis, no sé si podremos comentar algo de la fase 2, porque estamos empezando, pero básicamente estamos trabajando sobre la fase 1, esta fase que va desde la Gran Vía hasta Valdespartera. Afortunadamente, aunque la numeración de los tramos es inversa, empezaba por el norte. Hola, buenas tardes. Dentro de la serie de debates urbanos que venimos manteniendo en el Colegio de Arquitectos desde hace muchos años, hoy tenemos un debate más dentro de la serie del transporte urbano que hemos tratado ya en numerosas ocasiones. La última vez fue hace poco más de un año, en la que vino Santiago Rubio, ingeniero jefe de tráfico de Zaragoza, o no sé qué cargo tiene exactamente, bueno, de ingeniero de movilidad de Zaragoza y jefe del proyecto del tranvía. Vino, creo recordar, fue en abril del año pasado, nos explicó el proyecto de tranvía y en esta ocasión nos acompaña Iñaki Alday, que aquí entre nosotros no necesita presentación, para explicarnos el proyecto de integración del tranvía. Dentro del debate del tranvía, el Colegio de Arquitectos ha participado muy activamente, primero en todas las alegaciones que ha ido habiendo, y ha participado como un colectivo más de los colegios profesionales, etcétera, dando su visión sobre la movilidad. Pero nosotros somos arquitectos y urbanistas y nosotros tenemos una preocupación añadida que no la suelen tener la mayoría de los colectivos, ni siquiera de los colegios profesionales, que es la preocupación por la calidad del espacio público y la preocupación por la integración urbana, por la preocupación por la integración de las distintas redes de transporte, la red peatonal, la red ciclista, la red de transporte público y la red de transporte privado, la integración de todas las redes de transporte y la integración con el espacio urbano, ¿no? Hemos tenido, yo creo que la gran suerte de que Iñaki Alday, que tiene una extensísima obra de altísima calidad, pueda participar también en este proyecto. Iñaki, además de otros muchos proyectos, ha participado en Zaragoza en dos muy grandes proyectos. Uno fue el Paseo Independencia y otro fue el Parque del Agua. En esta ocasión puede participar, él tiene la suerte y nosotros también vamos a tener la suerte de poder disfrutar de su obra en la integración urbana del tranvía. Hasta ahora ha trabajado en la primera fase de esa integración urbana y creo, como nos comentará más adelante, que está empezando en estos momentos a pensar en la integración de la segunda fase. Esta fase 2 es el denominado tramo 1, tramo 2,
tramo 3 y tramo 4, efectivamente se está haciendo el tramo 3 y tramo 4 como primera fase. Digo afortunadamente porque nos permite ensayar todos los temas en un espacio antes de llegar a atravesar el centro de la ciudad, y por lo tanto va a permitir que la gente nos acostumbremos al tranvía antes de que pase por los espacios puramente peatonales. Y no es baladí, digamos, por la dificultad que tiene el acostumbrarnos a una nueva infraestructura que hace muchos años que desapareció de Zaragoza y que reaparece completamente diferente. La fase 2, como decía, va desde la Gran Vía, desde la Plaza Paraíso, por decirlo así, hasta el Parque Goya, atravesando el Actur y cruzando el Paseo de Independencia, Plaza de España y Coso, junto al Mercado Central y las murallas romanas. El color rojo es el que corresponde a los tramos que van sin catenaria. Por lo tanto, cuando esté hecha la línea, tendremos el norte-sur de Zaragoza tramado. Cualitativamente es muy diferente a otras intervenciones de tranvías que se han realizado o se están realizando, en los cuales el tranvía se coloca de forma, digamos, periférica. Por ejemplo, Barcelona, que teníamos o hay allí 2 tranvías por los 2 extremos de la diagonal, y después se ha suscitado el debate que comentaremos en un momento. Esto quiere decir que realmente la ambición de la propuesta ha sido realmente importante, decidir cruzar Zaragoza entero y convertir el tranvía en un elemento de estructura urbana fundamental para el desarrollo de la ciudad y para la movilidad urbana en Zaragoza. Yo creo que esta es una apuesta muy valiente. Yo soy un convencido del tranvía, si no, no estaría aquí, y me parece que la apuesta valiente tiene como recompensa que funcionará de verdad, digamos, mejor o peor, yo creo que muy bien, pero funcionará de verdad. No será un elemento marginal, un elemento auxiliar, sino que es un elemento central con todo el potencial que tiene. Quería explicar brevísimamente, esto no sé si es información clasificada, pero quería explicar muy brevemente cómo es la estructura en la que estamos trabajando. Me preguntaba Miguel Ángel para explicarla, digo, mejor lo explico yo porque es muy complicado. El Ayuntamiento de Zaragoza es el cliente, digamos, es el impulsor de esta iniciativa y encargó un proyecto que se denomina el proyecto de referencia, precisamente a esta misma UTE de Ingeniería, que ahora hace la dirección de obra. El tranvía lo construye, digamos, porque ha ganado el concurso una sociedad de economía mixta que elabora su propio proyecto a partir del proyecto de referencia y, por lo tanto, elabora el proyecto y lo ejecuta y es absolutamente autónoma. Pero en esta sociedad de economía mixta, a partir de entrada, tener como cliente inicial al Ayuntamiento de Zaragoza, que por supuesto mantiene la dirección del proyecto y mantiene todo el peso y toda la autoridad, esta sociedad de economía mixta está formada por un lado, el Ayuntamiento de Zaragoza y, por otro lado, el conjunto de socios que formaron la sociedad, digamos, una de las licitadoras, digamos, de las varias licitadoras que se presentaron a este concurso. Es una, como veis, una sociedad muy fuerte: Ibercaja, Concesia, Tutsa como operadora de transporte público y en concreto de Zaragoza, CAF como constructora de tranvías del material móvil y también como encargada de construir todo el tema de electrificación y telecomunicaciones, y las 2 empresas constructoras tan fuertes como FCC y Acciona, que forman una UTE constructora que es la que ejecuta las obras. Y nosotros éramos iba a decir éramos pelo de cola de león, ya, digamos, dentro de esta licitación, como, digamos, colaboradores, asociados o como se quiera llamar. Y, por lo tanto, estamos trabajando, no como trabajamos habitualmente, que es trabajar, digamos, aquí, al lado del ayuntamiento, frente a la concesionaria y frente a la constructora, sino aquí abajo, digamos, encargados por la UTE constructora. Esto significa, tiene una condición especial, digamos, que es bueno, pues tener que lidiar, digamos, con un cliente que es la constructora.
Quería hablar brevemente un poco de unas cuestiones de contexto, ¿no? En cuanto a movilidad, digamos, a los temas que están en debate y en revisión, digamos, a nivel nacional o internacional, y quería poner dos ejemplos, uno que es como insoslayable porque ha sido un follón muy reciente que todos hemos oído, que es el tranvía de la Diagonal, en el que había varios temas abiertos y que se ha gestionado pues como se ha gestionado con los resultados que ha tenido. Es como una especie de case study, ¿no? Un caso de estudio, yo creo que no solo de urbanística, sino de ciencias políticas y de sociología por cómo se ha producido todo esto. Yo creo que los temas de este contexto son, por un lado, la movilidad privada y del transporte público, las cuestiones de renovación y actualización y mejora del espacio público, pero también los modelos de gestión de las infraestructuras, cómo se financia y cómo se gestiona esto, digamos, que aquí en Zaragoza en ese diagrama habéis visto como una posibilidad. Temas, por supuesto, de ecología urbana y, aquí en Barcelona en concreto, pero en todos sitios ya, el tema de la participación ciudadana, que es un tema, digamos, que está al mismo nivel ya que todo el resto. En Barcelona el planteamiento que se hizo seguramente fue muy erróneo, digamos, la participación ciudadana no se colocó probablemente en el sitio que correspondía y ha demostrado una situación, digamos, mental en la que estamos en este momento en el país, digamos, yo diría, en toda España y seguramente más allá, en la cual no estamos para mejoras, estamos solo para solucionar problemas. Pero en este momento realmente resulta complicado, digamos, plantear mejoras que que alguien pueda percibir como superfluas, cosméticas, etcétera. Y el planteamiento que se hizo en Barcelona con decir, bueno, vamos a escoger entre dos secciones que mejoran lo que hay, seguramente fue un error grave, puesto que esto en realidad parte de arreglar un problema de movilidad y de transporte público, del replanteamiento de toda la malla de transporte público de Barcelona, en la cual la Diagonal era un problema para su eficiencia. Yo creo que eso no se explicó bien, se explicó de forma como optimista y como de buen rollo ver qué bonito nos iba a quedar, y la gente yo creo que no está para el qué bonito, digamos, en este momento. A pesar de todo, yo voy a procurar que veáis que nos va a quedar bien el tranvía de Zaragoza. La otra referencia que yo quería plantear así rápidamente son algunas imágenes con varios temas de una intervención de tranvía que es modélica, es la del tranvía de Burdeos, una intervención de tranvía que ha cambiado, yo creo, radicalmente la ciudad de Burdeos, junto con otra apuesta muy fuerte que fue la remodelación de todos los muelles y de todo el frente fluvial. Burdeos es una ciudad dura, digamos, entre comillas, con unas instalaciones portuarias pesadas, con un tráfico, con una